compañeras y compañeros jóvenes de Valencia, les hacemos llegar un saludo fraterno desde Lima, Perú. Les hablamos desde el Encuentro Nacional de la Juventud para la formulación participativa de propuestas de política para promover el empleo juvenil en el Perú, que se lleva a cabo los días 12 y 13 de junio. Nos alegra mucho enviar este saludo a quienes participan en el 25º Escuela de Jóvenes Isidro Llopis, un espacio de formación, debate y organización sindical que durante 25 ediciones ha contribuido a fortalecer la conciencia, el compromiso de la juventud trabajadora. Desde el Perú queremos reconocer la importancia de la juventud sindical, aunque estemos a distancia, para compartir lucha, esperanza y propuestas. Estamos reunidos jóvenes de distintas organizaciones, regiones y experiencias para dialogar el empleo juvenil, derechos laborales, igualdad de oportunidades y nuestra participación a las políticas públicas. Sabemos que Valencia también está debatiendo temas fundamentales como el derecho a la vivienda, el medio ambiente, la memoria obrera y los derechos laborales. Estos desafíos son los que nos unen porque la precariedad no tiene fronteras, pero la solidaridad tampoco. Hoy más que nunca, la juventud trabajadora debemos levantar la voz. No queremos ser una generación condenada a la informalidad, a los bajos salarios, al desempleo o a la falta de futuro. Queremos trabajo digno, protección social, libertad sindical y participación real en nuestras decisiones que afectan a nuestro futuro. Por eso desde Lima les enviamos un abrazo sindical e internacionalista que esta 25ª Escuela de Jóvenes de Isidro Llopis fortalezca la organización, la formación y la acción colectiva, que sigamos construyendo puentes entre Perú y Valencia, entre América Latina y Europa, entre todas las juventudes que luchan por justicia social. Compañeras y compañeros, desde el Perú le decimos, sus luchas también son nuestras luchas. Y nuestros sueños de trabajo digno, igualdad y democracia también caminan junto con ustedes. Juventud trabajadora, presente y organizada. Por el empleo digno y derechos laborales. Desde Perú hasta Valencia, viva el sindicalismo clasista, combativo e internacional.